Hoy vamos a tener oportunidad de dialogar en torno a un tema fascinante, a un tema que nos convoca a dialogar en términos de esto que para nosotros significa un reto importante como profesores y es poder aproximarnos de la mejor manera, de una manera constructiva, a estos temas de la inteligencia artificial. Por ello, el título del día de hoy, o uno de los principales aspectos para reflexionar en nuestro devenir académico, en nuestro quehacer académico, es alerta profesores, peligro de extinción. Es un mensaje sugestivo, es un mensaje que nos permite reflexionar, pero también es un mensaje que nos permite hacer prospectiva académica, es decir, poder mirar al futuro y poder saber de qué manera nosotros nos preparamos para poder hacer frente a esos retos y esos desafíos. Alguna historia que convoca en términos de esta inteligencia artificial, pues vamos a hacerlo un poco, me disculpan, lo reduccionista, también un poco de la historia, trataré de hacerlo lo más concreto posible. Aquí podríamos terminar hablando de muchas cosas, pero bueno, hay algunos antecedentes, por ejemplo, Arthur Samuel en el 1950, cuando jugaba alrededor o creó una inteligencia, ¿cierto? Una computadora para jugar el juego de las damas. Aquí tenemos a el campeón de ajedrez Garry Kasparov en el 1996. En febrero del 96 se enfrentó Kasparov, campeón mundial de ajedrez, con una inteligencia artificial IBM Deep Blue, y el juego terminó, adivinen cuándo terminó ese juego en aquella ocasión, 4-2 a favor de Kasparov, pero se supo por primera vez que una inteligencia artificial, un computador, era capaz de derrotar a un campeón mundial de ajedrez. Otros ejemplos, hay muchos ejemplos en nuestra historia. IBM Watson 2011, una computadora capaz de almacenar información, ¿cierto?, en la nube, almacenar información de datos, almacenar toda suerte y todos constructos para poder jugar este juego del Jeopardy en Estados Unidos. Y por supuesto, 2013 tenemos el Google DeepMind, que fue capaz también de recrear 45 juegos de Atari 2600. Recordarán aquí algunos de los profes de esas edades que jugábamos en el Atari 2600. Pues bien, se creó una inteligencia artificial, Google DeepMind, que era capaz de jugar estos juegos con gran certeza y con gran aproximación, como si se tratara de un comportamiento humano. Esto nos empieza a ver algunos, o nos empieza a mostrar algunos elementos de cómo la inteligencia artificial o estas computadoras se han tratado de aproximar al comportamiento humano, con o sin algún momento tanto éxito, pero hoy en día con más éxito del que pensamos. Muy bien, entonces vamos a ponernos un poco más académicos en el discurso y vamos a vamos a presentar algunos antecedentes históricos. No voy a referir a un par de ellos nomás, ustedes pueden leer aquí la presentación. Digamos, el primer precedente o uno de los primeros elementos es en el 1950 el test de Turing, de Alan Turing, ¿cierto?, que intentaba de alguna manera poner en consideración la capacidad que tenía una máquina de comportarse o de tener respuestas lo más correctas, lo más humanas posible. Este test de Turing fue un hito en el campo de la inteligencia artificial, como lo mismo pasó en el 56 con Minsky, y todo este congreso, esta conferencia de Dartmouth, que fue, en términos generales, ustedes buscan en la web, uno de los principales hitos en el campo de la inteligencia artificial. Y han venido, ¿cierto?, de los años 60, los años 70, los años 80, todo un movimiento con el ánimo de hablar de aprendizaje automático, de hablar del reconocimiento de patrones. Este es un texto muy importante, Computer Vision, Algorithms and Application, porque de alguna manera ya intenta trabajar en algo que es de suma importancia en la inteligencia artificial, que es el reconocimiento de patrones. Si por algo se ha caracterizado la inteligencia artificial es por tratar de clasificar con unas condiciones de entrada, con unos insumos, pues cómo la máquina entonces empieza a categorizar. De lo que se trata en este sentido, el campo de la inteligencia artificial, también a partir del reconocimiento de los patrones, es la clasificación a través de esos datos de insumo en comportamientos humanos. Tenemos entonces la gran pregunta aquí, siendo un poco breve en esa
en esa introducción, pero quería sobre todo mostrarles algunos antecedentes y algunos referentes teóricos que más adelante ustedes podrán consultar, por supuesto. Pero entonces de lo que se trata finalmente es la capacidad de una máquina para imitar comportamiento humano inteligente. Y vienen preguntas alrededor de eso. Claro que sí. ¿Qué es un comportamiento humano inteligente? ¿Qué será un comportamiento humano inteligente y cómo influencia esto? Pues evidentemente los aspectos que tienen que ver con la inteligencia, digamos, en educación, la relación de esto con la educación, ¿qué será la inteligencia o cómo se puede determinar la inteligencia? Aquí tenemos algunos precedentes o algunos antecedentes, como cuando Carl Sagan hablaba de que la inteligencia no es lo mismo que el conocimiento. La inteligencia tiene que ver con la capacidad de utilizar información de manera útil o la utilidad misma de la información. Aquí sencillamente quiero abordar desde el punto de vista académico algunas cifras. Miren, por ejemplo, queridos compañeras y queridos compañeros, en la última época, aquí hay unas gráficas de cómo ha venido incrementándose el número de publicaciones de inteligencia artificial en los últimos años. Si ustedes ven esto, miran la gráfica y la progresión de la gráfica es un comportamiento exponencial casi llegando a 500.000 artículos publicados y conferencias publicadas en los journals de primer nivel. También acá quiero mencionarles algo. Mire, el número de publicaciones en el campo de inteligencia artificial nos lleva a pensar que la mayor cantidad de estas publicaciones aparecen en los journals, ¿cierto? Y sobre todo porque es un momento de socialización del conocimiento en el cual la comunidad científica se está pronunciando. En menor medida pueden ver ustedes los conference papers, los repositorios, los capítulos de libro. Y entonces, claro, la pregunta aquí que viene es, ¿y en qué campos es donde más se está publicando? Entonces, como les anticipaba hace un rato, uno de los campos cumbres en este momento es el reconocimiento de patrones. Es el primero, pero también aparece el machine learning, ¿cierto? El computer vision, el data mining, la teoría del control, lingüística, los algoritmos. Entonces, no perdamos de vista que la mayor parte del conocimiento en este momento se está desarrollando alrededor del reconocimiento de los patrones desde el punto de vista científico. Un dato también que quería compartirles, mire, el top 10 de las instituciones que más publican en inteligencia artificial. Como ustedes pueden ver, si son unos apasionados de la inteligencia artificial, pues entonces las instituciones que más debería uno consultar serían esas que están ahí en ese top 10. Para sorpresa o no de muchos de nosotros, 9 de esas 10 instituciones son chinas. Entonces, claro, la pregunta es, ¿en qué confluyen o qué tienen en común cada una de estas publicaciones? ¿Cierto? ¿Cuál es la característica fundamental de estas publicaciones en términos de la educación? Entonces podemos concluir, claro, que por un lado ahorra tiempo a los profesores, ¿cierto? Se hace mucho más flexible el trabajo didáctico, metodológico, evaluativo, ayuda a los profesores a convertirse en motivadores de aprendizaje. Este es un nuevo rol también que vamos jugando nosotros, el papel de la realimentación oportuna en los tiempos, ayudados por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Mejora también esta inteligencia artificial la salud de los estudiantes, no solamente la salud, estamos hablando físicamente, sino la salud mental por la realimentación y por el papel que juega en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los tutores de inteligencia artificial también pueden ayudar a los estudiantes y sobre todo a disminuir las brechas de conocimiento en partes donde hay difícil acceso. Nuestra comunidad en América Latina, ustedes saben que la mayor cantidad de las brechas educativas se encuentran en el sector rural. Entonces, claro, en ayudas como la de la inteligencia artificial nos va a permitir todos estos elementos, ahorrar esos tiempos, que la tutoría pueda ser mucho más personalizada, el feedback, el papel de la realimentación en todo proceso educativo desde la perspectiva de la evaluación sumativa y la evaluación formativa, como lo mencionaba Scriven en algún momento, pues hoy más que nunca se hace en tiempo real. Gracias a los LMS, gracias a todos estos aspectos de algoritmos, ¿cierto? A todos los elementos que confluyen para que los estudiantes, a través de estos criterios, puedan tener información válida, confiable y en tiempo real. Entonces, claro, ya cuando decimos si estos son los primeros elementos
ayudan o que podemos distinguir desde la inteligencia artificial como una ayuda, pues entonces este título de alerta profesores, pues tiene una connotación especial, ¿cierto? No estamos hablando de que es un peligro de extinción de los profesores, de la raza de profesores, sino que es una reconfiguración del papel del profesorado. Si somos transmisionistas, configurar, reconfigurar el papel del profesorado. Si hay una visión más conductista, ¿cierto?, que constructivista, reconfiguración de cada uno de estos elementos. Y ustedes pueden ver aquí, algunos los voy a leer, por supuesto, pero los pueden ver, algunos de los aplicativos, tendencias en tecnología que van llegando y que de cierta manera hoy los estamos persiguiendo, no como un enemigo, sino como un complemento del acto educativo. Entonces, realmente el papel nuestro como profesores, más allá del dominio de esa tecnología como una batalla campal, es poder emplearla y ser más inteligentes que la inteligencia artificial para poder que sea un complemento. Por favor, en sus celulares rápidamente escaneen este código QR, rápidamente los que están ahí, profesores ágiles de América Latina, que ustedes son bien pilos, por favor, con sus celulares escanear este código QR, muy rápidamente, escanear este código QR. Cuando estén en ese código QR, por favor váyanse a la página 74, escanea el código QR, página 74. Esta página 74 corresponde al Artificial Intelligence Index Report de la Universidad de Stanford, como lo pueden ver ahí. Esta universidad anualmente publica aspectos de desarrollo de inteligencia artificial y pueden ver ustedes ahí la progresión de ChatGPT, de DALL-E, de Bloom, de algunos de los principales desarrollos técnicos y tecnológicos que hoy en día marcan la pauta. Entonces, por favor, ahí les queda también el texto para que con toda la calma del asunto lo puedan ver, pero que puedan saber cuál es la frontera del conocimiento desde la educación, que tengan el material, que lo consulten, que lo puedan de alguna manera desmenuzar, para que de esa forma podamos ver cómo estas aplicaciones, y en parte de este curso también lo veremos con los colegas que van a seguir a continuación, cómo estas aplicaciones son un medio para fortalecer el trabajo académico del profesor. No son un fin, son un medio para fortalecer el trabajo académico del profesor. No somos ni vamos a ser profesores procedimentalistas, no es el sentido. Entonces, si eso es así, definitivamente hay 5, como están aquí los robots que ustedes pueden ver, hay 5 profesores en peligro de extinción. Y aquí vamos a ser un poco jocosos con lo que les voy a decir, pero porque seamos jocosos no significa que le disminuyamos el rigor a las afirmaciones que vamos haciendo. Lo que sí definitivamente muestra esto es que van a haber 5 tipos de profesores, a mi juicio, no compromete para nada, por supuesto, la visión de las instituciones a las que represento, pero a mi juicio hay 5 profesores que tienen los días contados, de acuerdo a todo lo que hemos investigado y visto de la inteligencia artificial y lo que va a venir, ¿cierto? Entonces, si somos alguno de estos tipos de profesores, por favor, mirar bien el asunto, estudiarlo, porque definitivamente no es que todos los profesores estemos en peligro de extinción, pero sí va a haber 5 profesores que definitivamente van a tener que replantear su trabajo académico. Primer tipo de profesor, compañeras y compañeros de América Latina, el profesor transmisionista. ¿Este cuál es? ¿Cuál es este tipo de profesor? Es aquel que cree que su función principal es transmitir el conocimiento. Lo vamos a reconocer por frases como apréndanse esto porque sale en el examen, hoy voy a explicar este tema porque me falta cubrir el contenido. Le he dicho 1000 veces lo mismo y ellos no responden bien en el examen. Si yo les he dicho lo mismo 1000 veces, ¿cómo es posible que en el examen que yo les haga no contesten exactamente lo que yo les digo? Si somos o si conocemos a algún amigo es un profesor de este estilo transmisionista, los días están contados, porque definitivamente la transmisión del conocimiento, transmisión solamente, estoy hablando, ya está siendo abarcado por algunos software de desarrollo, ¿cierto? Vamos a ver en el transcurso de este curso algunos de ellos.
Otro profesor que, a mi juicio, podría tener los días contados es el profesor evaluador de datos. ¿Cómo lo reconocemos? Es aquel que desarrolla la evaluación desde los primeros niveles de las taxonomías de los dominios cognitivos. Llámese Bloom, llámese Kendall, llámese Marzano, llámese Anderson, llámese Miller, la que usted quiera, pero lo conoce por frases como ¿cuáles? Les asigno este trabajo escrito sobre datos relevantes de mi asignatura, ¿cierto? El trabajo involucra, dice este profesor, componente teórico y componente práctico. Si no saben los aspectos básicos, ¿cómo quieren llegar a los difíciles? Pues evidentemente estamos viendo un cambio vertiginoso y hoy en día los trabajos escritos para hacerlos en la casa son muy bien resueltos desde ChatGPT, U.com y otras aplicaciones. Otro profesor que puede estar en peligro de extinción, profesor procedimental. ¿Cómo reconocemos a este profe? Es aquel que llena la pizarra con sofisticados cálculos y algoritmos para enseñar a sus estudiantes sus destrezas. ¿Con qué frase reconocemos a este tipo de profesor? Deben aprender este cálculo porque lo van a necesitar en la siguiente asignatura. Si no realizan el procedimiento, jamás tendrán éxito solucionando el problema. Pues bien, profesoras y profesores, hoy hay expertos aplicativos que desarrollan los procedimientos, los algoritmos. Profesor Washington, que va a seguir en un momento, les hablará de cómo estos software pueden desarrollar algoritmos, modos de pensamiento, modelos conceptuales. Pero entonces, ¿cuál es el papel del estudiante y del profesor? El análisis y la síntesis. Otro profesor que, a mi juicio, podría estar con los días contados es el profesor absoluto. Es aquel que imparte su cátedra pensando que la gran oferta de valor solo la tiene él. Se le reconoce por qué tipo de frases. Esto que les voy a decir, presten atención, porque no aparece en los libros. Presten atención porque no aparece en los libros. He tenido amplia experiencia en el sector y ustedes conmigo aprenderán cosas de la realidad. El profesor absoluto, entonces, definitivamente tendrá que, se irá desplazando un poco por todas las herramientas que permiten tener esta aproximación experiencial. ¿Cuál es el papel del profesor? Quizás más acompañante, quizás más mediador, quizás más motivador, quizás más orador, pero definitivamente no es el centro del conocimiento y ya no es una cuestión de retórica o de narrativa. Ya es absolutamente verdad, ya lo tenemos hoy por hoy. Otro profesor en peligro de extinción, y con esto cierro los 5 profesores que a mi juicio pueden estar en peligro de extinción. Profesor citador, sintáctico y semántico. ¿Cuál es este profesor? Reconocemos, amigas y amigos. Es aquel que recita con gran precisión autores, teorías, años de edición de libros, y que en las discusiones académicas se centra solo en qué palabra es la mejor. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en América Latina en discusiones académicas, en reflexiones académicas, donde finalmente la discusión se centra en qué palabra es la mejor para utilizar y no en lo estructural? Entonces se le reconoce por frases como según este autor en el libro tal, en la edición tal, y eso se replica N veces. Me parece que esa palabra no es la adecuada para descubrir o para describir este problema, ¿cierto? Y en eso se centra la discusión N veces. Entonces, claro, esto nos hace reflexionar y por eso es motivador el título de nuestra presentación el día de hoy, y es Alerta profesores, peligro de extinción. ¿Todos los profesores? No, todos los profesores no. ¿Cuáles profesores? Unos específicos. ¿Qué tipo de profesores? Pues habrá que irlo reflexionando, porque definitivamente el papel de un profesor, el papel de la interacción, eso no lo puede sustituir, al menos por ahora, no se sustituye a través de las máquinas, al menos por ahora. Entonces, ¿creen o no creen ustedes que la virtud del profesorado debe estar enfocada en aquellos elementos que la inteligencia artificial no puede hacer aún? No en los elementos que la inteligencia artificial puede hacer gracias a su capacidad computacional, sino en aquellos que aún no puede hacer.
Esto nos lleva a una inmensa reflexión porque imagínense ustedes lo que Bill Gates hace una semana no más, esto es de 21/04/2023, hace un alucinante pronóstico y dice ChatGPT será pronto capaz de sustituir muchos profesores. Por supuesto, se refiere a una visión tradicional del profesorado. Él se refiere a la visión transmisionista del profesorado. No se refiere al concepto epistemológico estructural de profeso que nos debe corresponder como profesores, en esa profesión de fe que tenemos en tanto profesores. Se está refiriendo a una de las funciones, la transmisión del conocimiento. La solución de problemas complejos, el fomento del espíritu crítico, el aprendizaje para toda la vida, eso ya es otra cosa, eso ya es otro nivel. Entonces, no es una lucha, no lo podemos ver como una lucha, sino que es un complemento, como ven ustedes aquí, un cerebro, una simulación de cerebro de inteligencia artificial, una simulación de cerebro humano. Habrá cosas que inteligencia artificial no pueda realizar y ahí, no en otro lado, es ahí donde la inteligencia humana debe ser más inteligente y encontrarlas. ¿Qué cosas la inteligencia artificial hasta ahora no puede hacer? Entonces, aparecen una serie de capacidades del profesorado, estructurales capacidades del profesorado que hoy no puede tomar este papel este señor. Más adelante, quizás. Es el profesor investigador de aprendizajes. Alrededor de ello, les pido muy rápidamente, por favor, descarguen en sus celulares este código QR. Rápidamente, por favor, compañeras y compañeros, pónganle el celular aquí, al código QR, descárguenlo. Ahí van a encontrar un texto que trabajamos en la Corporación Penser con académicos de toda América Latina, que se llama El aula como laboratorio de investigación. Descarguen, por favor, este texto, El aula como laboratorio de investigación. Ahí hablamos del investigador de aprendizajes, cómo tomar información, cómo el aula se convierte en un laboratorio de investigación, pero también el profesor diseñador de experiencias de aprendizaje. Ese diseño de experiencias todavía no lo hace la inteligencia artificial. Todavía la inteligencia artificial no es un evaluador auténtico. ¿Cómo nosotros nos ubicamos en los niveles altos de las taxonomías de aprendizaje? Si es en la de Bloom, entonces en la de creación. Si es en la de taxonomía de Solow, entonces en el nivel no solamente el unimultiestructural, sino en el relacional y en el abstracto empleado. Pero también cómo somos humanistas de la disciplina, cómo a través de nuestras disciplinas enseñamos principios, valores, competencias ciudadanas, cómo nos volvemos motivadores e inspiradores del aprendizaje. Inspiración. Que nuestros estudiantes cada vez más quieran parecerse a nosotros, quieran decir, yo quiero ser como la profesora Laura, yo quiero ser como el profesor Washington, yo quiero ser como la profesora Nelly, yo quiero ser como los profesores de América Latina. Esa inspiración jamás lo va a poder hacer la inteligencia artificial porque no corresponden al mismo origen categorial. Esa inspiración tiene que venir de un humano. Entonces, como ustedes ven, hay una serie de elementos que nos obliga a repensar nuestra posición como profesores y que nos dice, bueno, evidentemente, no todos los profesores están en peligro de extinción. ¿Cuáles son los campos de desarrollo de ese profesorado? Aquí vemos algunos. Hay otros, habrá otros, de acuerdo a los análisis que nosotros hagamos, a los planteamientos, a los contextos, pero definitivamente uno que nos lleve, como ustedes ven, cada uno de estos lleva implícito un carácter de interacción, lleva implícito un carácter de principios, lleva implícito un carácter de valores, lleva implícito las competencias ciudadanas, lleva implícito las características alrededor de esa inspiración. Entonces, esto es una discusión bastante interesante porque de una u otra manera lo que podemos nosotros concluir a partir de esto y a partir de esta breve explicación como un inicio para el curso que viene con mis colegas y que muy interesantemente sé que van a conducir, es que la única forma de predecir el futuro es creando. Compañeras y compañeros de Latinoamérica, no es que los profesores estén en peligro de extinción, no,
Hay una reconfiguración del trabajo docente en el cual tenemos que tomar la batuta para crear ese futuro y para que de aquí en adelante la capacidad y la inteligencia del profesorado sea mucho o vaya mucho más allá de la inteligencia artificial. Que la utilicemos como un insumo, como van a ver nuestros compañeros, como lo van a decir nuestros compañeros profesores en un momento. Claro que va a ser un insumo, por supuesto que sí, pero no va a ser el fin, porque nosotros vamos a crear ese futuro con base en las interacciones que tengamos con nuestros estudiantes, fomentando siempre los principios, los valores, las interacciones y las competencias humanas.